Bendito Señor, hemos entonado a nuestro Señor, ¿no? En la cruz de su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión. Ciertamente es hermoso contemplar a nuestro Señor, su persona, sus obras, las preciosidades de Cristo, que Él sea exaltado siempre en nuestras vidas, hermanos. Vamos hoy día, como les dije hace un momento, a continuar con los resultados del primer pecado. Ahí en el jardín del Edén, cuando Adán pecó, Adán como representante de toda la raza humana, en él caímos todos nosotros, toda la raza humana, y por eso toda persona que nace muerta en delitos y pecados, ajeno de la vida de Dios, enemistado con Dios. Y no me pueden decir que no, porque basta que hablemos con una persona y digamos, vamos a la iglesia a adorar a Dios, a conocer su voluntad, a conocer su palabra. ¿Y qué le van a decir? Le van a poner 1000 pretextos. Pero sea la palabra de Dios exaltada, hermanos, para que por medio de ella, del Evangelio de Salvación, sea nuestro Señor salvando, dando vidas, así como el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, que ya estaba hediendo, así todo ser humano que está sin Cristo está pudriéndose en el pecado, y es necesario que Cristo llame: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oremos por tanto al Señor para que sea salvando y haciendo esa obra maravillosa y soberana. Hoy día vamos a ver otro resultado del primer pecado, la expulsión del paraíso. El cambio de la residencia del hombre. Cambió la residencia del hombre para siempre. La primera residencia del hombre era el paraíso, en la comunión con Dios, con todas las bendiciones, con todas las bienaventuranzas. Dios los bendijo, pero después del pecado, el Señor le había dicho: ciertamente morirás. Y eso acarreaba todo mal penal, toda desgracia para el hombre. Y eso es lo que vemos ahora, ¿verdad? Hijos desobedientes, padres o en fornicación, en adulterio, asesinato, guerra, todo viene del pecado. Ese es el gran mal del ser humano. El gran mal del ser humano es el pecado. Eso es, no la enfermedad que temporalmente podamos tener, no. El gran mal, tremendo mal, es el pecado. Entonces, hermanos, nosotros voy a leer, no necesito tiempo, entonces voy a solamente leer Génesis 2, 15 al 17. Voy a leer para entrar en contexto, ya no voy a explicar más detalladamente porque no tenemos el tiempo, hermano. Quiero tomar el tiempo para lo que vamos a exponer. Dice la palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo puso en el huerto de Edén, ahí estaba su residencia, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vimos en Génesis 3:6 la caída. Y dice ahí: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí Adán cae en pecado, come del fruto prohibido por Dios. El Señor le había dado muchos frutos, tenía que comer, lo pone a prueba porque Adán había sido creado como un ser moral y por tanto tenía que ser puesto a prueba como un ser moral, un ser religioso, un ser con entendimiento, con voluntad, y sin embargo él comió del fruto prohibido, desobedeció a Dios. Eso hemos predicado en las prédicas pasadas, creo que vamos por la 15ª prédica, más o menos, y ya no vamos a extendernos. Estamos desarrollando los resultados del primer pecado que también se han desarrollado en esas prédicas: la depravación total del hombre, inmediatamente cayó depravado, la incapacidad total, la muerte física, la muerte espiritual. Tomó conocimiento de su culpa, tomaron conocimiento de su depravación. Y también vimos las últimas 3 prédicas que el medio ambiente del hombre, la creación, el universo fue maldecido. Y ahora el siguiente resultado que vamos a ver es que cambió la residencia del hombre. Dios lo expulsó del paraíso. El resultado del pecado que Adán trajo consigo lo que ya vimos: la muerte espiritual, la depravación de la naturaleza, y por tanto ello, hermanos, trajo como consecuencia necesariamente, la muerte espiritual le trajo como consecuencia necesariamente el cambio de la residencia del hombre. Ahora viviría en una tierra maldecida que le iba a producir espinos y cardos. Pero el cambio de su residencia representaba también que toda la raza humana nacería y viviría ajena de Dios.
enemistada con Dios. Es una enemistad muy grande del ser humano. Nosotros podríamos decir, no, ¿cómo vas a decir eso? No, el hombre está bastante enemistado con Dios. Odia a Dios, odia sus mandamientos. A veces podríamos pensar, ¿cómo me van a decir eso? Ya vamos a ver con la palabra del Señor. Pero el cambio de su residencia también muestra, hermanos, dije ya, la enemistad de Dios con el hombre, y veremos que el hombre ya no puede hacer nada para salvarse de la ira de Dios. El hombre en sí mismo no puede hacer nada, está incapacitado. No quiere ni puede, no puede hacer nada. Vamos a ver primero, hermanos, y aquí nos vamos a tomar más o menos la mitad de la predicación. ¿Cuál y cómo era su primera residencia? Dice la palabra del Señor en Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Hermano, ¿quién vio que todo estaba bueno en gran manera? Lo había hecho bueno en gran manera. Dios. Hermanos, no un ser humano, no Adán, es Dios. Y si para Dios todo lo que está hecho es bueno en gran manera, es porque es así, bueno en gran manera. Vamos a ir palabra por palabra. Vio Dios, a los ojos de Dios, bajo la percepción del único Dios glorioso del universo, su creación, hermanos, era buena en gran manera. Y ninguno de nosotros podemos decir algo contrario a esto. Nosotros podemos decir muchas cosas de la creación de manera injusta, pero vio Dios, no que Él tenga ojos. Hermanos, es una manera antropomórfica, una metáfora para hablar de que Él sabe que la creación que hizo es buena en gran manera. Vio Dios que era buena en gran manera y ningún ser humano puede decir que es mala. Todas las cosas que a los ojos de Dios son buenas y vamos a decir, como solemos decir alguna vez, y punto. Su creación que vimos la otra vez en Génesis 1, todo ese detalle tan precioso de la creación, sus mandamientos, su voluntad, todo lo que estamos aprendiendo en las clases de la confesión, hermanos, arraigados en las Escrituras, es bueno en gran manera. Todo lo que venimos aprendiendo en las clases de teología práctica para la familia, bueno también. No pensemos, como dice el profeta Isaías, en Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Lo que Dios ha hecho es bueno en gran manera. No digamos que es malo. Lo que Dios dice en su palabra es bueno. El mundo dice que es malo, ¿verdad? Y va contra la palabra. No, nosotros no. Ay de los que a lo que está en la palabra del Señor dicen que está mal. Qué tremendo. O que van contra la palabra del Señor. Pero qué interesante. Dice también el versículo, vio Dios toda su creación. La luz, la tierra, los cielos, las estrellas, el sol, la luna, las plantas, los árboles, los animales, todo bueno en gran manera, el hombre también. Y esa palabra dice, miren, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí. Ese he aquí, esa palabra he aquí, que usted lo ve bastantes veces en las Escrituras, hermanos, el Señor está diciendo, presten atención, escuchen, deténganse a meditar. ¿Qué cosa? Que era bueno en gran manera. Ahora veamos, hermanos, ahí en Génesis 2:8, lo que leímos hace un momento, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios. Hermanos, yo quiero detenerme bastante tiempo en hablar respecto al Dios único y verdadero. Este Señor, el único Dios magnífico y glorioso de quien tenemos que meditar siempre, hermanos. ¿Quién es Dios? ¿Qué nos dice Dios acerca de Él mismo en su palabra? Bueno, resumiendo, hermanos, el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. La palabra del Señor dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esta palabra, oye, Shamá, significa atención. Escuchen, entiendan. Oye Israel espiritual, hermano, hermana. Oigan por favor también, amigo, amiga. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová, el autoexistente. Nuestro Dios Jehová uno es. Tenemos un Dios.
No tres dioses, un Dios y tres personas. Él es incomprensible, como vamos a ver. No entra en nuestras cabezas. Muchos dicen y niegan la Trinidad porque no les entra, quieren racionalizar estas cosas tan profundas. ¿Cómo vamos a conocer la mente de Dios? No podemos, somos finitos, Dios es infinito. Presten atención, el autoexistente. Esta palabra, Jehová nuestro Dios, hermanos, está en plural. Qué tremendo, es plural. Sin embargo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Plural, uno. Qué tremendas cosas tan preciosas. Nuestro Dios es, pero sabemos que nuestro Dios son tres personas. No entra, ¿verdad? Ni siquiera en la manera en que escribimos o decimos las cosas en nuestro lenguaje. Un Dios. ¿Por qué? Porque hay un solo creador, un solo Dios, uno con todos los atributos de las escrituras que nos hablan respecto a Dios. Un solo rey, un solo gobernador, un solo legislador. No hay dos reyes, no hay dos legisladores. Uno solo, uno en naturaleza y uno en esencia, en tres personas. Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Hermanos, nosotros me dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Cualquier otro Dios, cualesquiera otros dioses, cualquiera que diga yo creo en Dios y creo en la Biblia, pero no cree en la Trinidad, lo que sea, lo que tenga en su corazón, y no es el Dios vivo y verdadero conforme a lo que Él nos ha mostrado en las Escrituras, tiene otro Dios. Tiene su ídolo. Tiene su ídolo. Pero no dice más, Jehová es el Dios verdadero. Y no solamente eso, sino que cuando es Dios verdadero es porque todo lo que sale de su boca, lo que está en su palabra es verdad. Todo lo que hemos escuchado hoy día, por ejemplo en Juan capítulo 8, que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo, que es hombre y Dios, son verdad, verdad. Si no permanecen en su palabra, no son verdaderos discípulos. Si Dios no ha hecho una obra interna en su corazón, no hay salvación y son hijos del diablo. Son palabras del Señor Jesucristo y es verdad porque Él es el Dios verdadero, el Dios trino y verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno, dice Jeremías 10:10. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Dios vivo y Rey eterno. Dios vivo porque Él vive. No es inanimado, no es sin vida, Él tiene vida y tiene vida en sí mismo. Nadie le ha infundido vida, nadie le ha proporcionado vida. Y si tenemos vida nosotros, si cualquier animal, cualquier planta tiene vida, es porque Él sostiene esa vida, porque Él da esa vida. Qué tremendo nuestro Señor. Él tiene vida en sí mismo, eternamente, y por siempre, siempre la tuvo, siempre la tendrá. Y por ello Él da vida. Vida natural, sí, a todo ser humano también a los animales, pero también vida espiritual. ¿A quién? A los suyos, a sus escogidos. Vida espiritual y vida eterna, porque Él es la fuente de la vida eterna. Él tiene vida en sí mismo. Qué profundas son estas cosas. Usted puede ver un insecto que están caminando por ahí o volando por ahí. Tiene vida. ¿Y cómo así? ¿Cómo es distinto a ese pedazo de arenita? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es Dios quien le infunde la vida y la mantiene y la preserva. ¿Cómo podemos rechazar al Dios de la Biblia, que es único y verdadero, el único verdadero? Pero también dice, Él es Dios vivo y Rey eterno. Su reino es por todas las edades, desde la eternidad hasta la eternidad. Es eterno. No tendrá fin, por tanto, por los siglos de los siglos. Su reino nunca tendrá fin. 1 Corintios 8, del 4 al 6 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Ahí está. No hay más que un Dios. Que quede claro, amiga. Un solo Dios. Creemos en un solo Dios vivo y verdadero, que es Rey eterno y es Dios vivo, que tiene vida en sí mismo, pero que es trino. Si hay tres personas, qué tremendo, qué precioso. Un Dios el Padre, dice ahí, porque sigue diciendo el apóstol Pablo, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo,
solo hay un Dios, el Padre. Solo hay un Dios trino. Cuando acá se habla del Padre, se refiere como el Padre, como el que, de quien proceden todas las cosas, nuestro Dios trino, que es el Padre de toda criatura, de todo ser humano en un sentido natural y de todo ser espiritual también. El Padre de los espíritus, como también dice las Escrituras. O Dios es el Padre de cada uno de nosotros, los creyentes. Dice lo que hemos leído, del cual proceden todas las cosas, porque Él es el creador de todo el universo. Él es el que infunde vida y da vida, porque Él es el que tiene vida en sí mismo. Primera Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dios vivo porque tiene vida en sí mismo. Así es el precioso Señor. Y por eso la puede dar a quien quiere, porque también es soberano. ¿Tienes esa vida espiritual o solamente tienes esa vida natural? Por favor, sepamos estas cosas. El Dios vivo y verdadero, no hay otro Dios aparte de Él. Y Él es el único que tiene la verdad. Pero también el Dios vivo y verdadero, como dice Isaías 48:12, dice la palabra del Señor, óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. La subsistencia de Dios está en Él mismo y es de Él mismo. Escuchen bien, la subsistencia de este Dios, único Dios, vivo y verdadero, está en Él mismo y es de Él mismo. Isaías 48:12, óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Esa palabra óyeme es la misma en hebreo, shamá, que es presten atención, escuchen, mediten, oye hermano, oye amigo, oye amiga, a quien llamé, dice el Señor, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. A quien llamó, hermano, hermana, ¿cómo te llamó? Con ese llamamiento santo, llamados a ser de Jesucristo. Dice la palabra del apóstol Pablo en Romanos 8, que a los que conoció, predestinó, y a los que predestinó, llamó, justificó, glorificó. Eres llamado de Dios. Escucha, mira, ¿qué cosa te dice? Porque hay 2 puntos ahí. Óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Ese yo mismo se traduce también en otras versiones como yo soy. Yo soy. ¿Qué es eso, hermanos? Él es el primero y el postrero. Él es el Dios vivo y verdadero que tiene subsistencia en sí mismo desde la eternidad. Por siempre. Él mismo. Como dice también en Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Él es eterno. Implica también que Él ha influido en Él. Que nadie ha influido. Si Él es eterno, hermanos, ¿qué tenemos? ¿Qué implicancia tiene esto? Que Él es independiente, nadie ha influido en Él. Nadie ha influido en su voluntad, en sus decretos, en su pensamiento, en sus designios, porque Él es eterno. Y si es el eterno, nadie pudo haber influido en Él. Qué tremendo, hermanos. Denota también su inmutabilidad, porque Él es Dios en el pasado. Yo soy el que soy. Denota su inmutabilidad. Él es Dios en el pasado, en el presente y el futuro. Él ha sido el que era. Él ha sido el que es. Él ha sido el que será. Él es el que ha sido. Él es el que es ahora. Y Él es el que será. Él será el que ha sido. Él será el que es. Y Él será. Por siempre, hermanos. Él será el que será. ¿Qué significa ello, hermanos? Que Él no cambia, es inmutable, es Dios ahora y Dios ayer, Dios anteayer, Dios por siempre para atrás y Dios por siempre por la eternidad. Ese es el precioso Señor, ese es el precioso Dios que le hizo a Adán su hogar en el Edén, lo puso. Y Adán le conocía, no lo comprendía completamente porque él era finito, pero lo conocía. Qué tremenda bendición tenía Adán. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por tanto es eterno, inmutable, infinito también en cuanto al tiempo, que es eternidad. Él es el autoexistente, eternamente Dios por siempre jamás. Qué tremendo, hermano.
pero Dios también es infinito en su ser y perfección. La esencia de Dios no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Job 11 del 7 al 9 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Es una pregunta retórica. ¿Puedes tú, amigo, amiga, descubrir los secretos de Dios? Hermano, hermana, ¿tú puedes descubrir los secretos de Dios completamente a la perfección y la relación entre sus atributos, a la perfección? Imposible. Es como que una hormiga entienda nuestros pensamientos, nuestros razonamientos. ¿Será posible eso? Imposible. Y nosotros, en comparación a Dios, que es infinito y eterno, y el gran yo soy, ese es el Dios creador del universo. Ese es el único Dios vivo y verdadero. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Lo cual también nos habla de dos cosas, que Él es perfecto y es todopoderoso. Es más alta que los cielos. Aquí Job está diciendo, bueno, lo que dice Sofar, es más alta que los cielos. Es como que lo está comparando a algo, ¿verdad? Lo natural. ¿Qué vemos? Los cielos. ¿Cómo vemos nosotros los cielos? ¡Ay, qué extenso, qué inmenso es! Bueno, entonces usando ese lenguaje, se dice en la metáfora, es más alta que los cielos, la perfección de Dios, los secretos de Dios. ¿Puedes entonces? No podemos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Con estas palabras, más alta, más profunda, más extensa, más ancha, te está diciendo no puedes. No puedes. Entonces, ¿cómo podemos levantarnos y decir, no, Dios, no quiero creer esto? No, porque Él es infinito en su ser y perfección. Todas sus perfecciones son infinitas y es perfecto, valga la redundancia, cada uno de sus atributos. Qué tremendo, hermanos. Dios es incomprensible, nos enseñan las Escrituras, pero es conocible. Pues nuestro Señor en Juan capítulo 17, versículo 3, que dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es decir, podemos tener un conocimiento de Dios para salvación. Podemos tener, qué misericordioso el Señor, ¿verdad? Nosotros que hemos caído, que nos permita aún regresar al paraíso perdido, conociendo a Dios. ¿Y quién nos hace conocer? Él. Nosotros no podemos, ni queremos, ¿verdad? Y nuestro Señor dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Conoces a Cristo? ¿Tienes una relación con Él? ¿Le amas? Si fueses hijos de Abraham, ciertamente me amarías, dijo el Señor Jesucristo a los judíos que habían dicho, creo que le amas a Cristo. ¿Amas su obra, su persona? En todo momento. Qué tremendo, ¿no? No confundamos Romanos 1:21. Cuando Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no habla del conocimiento de corazón, no habla de una relación íntima con Dios, habla de haber conocido a Dios, algo de Dios por medio, la existencia de Dios por medio de las cosas hechas. Entonces, hermanos, Dios es conocible, pero es incomprensible. Y Él siempre es el mismo, perfecto siempre. Él no mejora ni empeora. No conoce, no está conociendo. Porque Él es el perfecto, es el yo soy. Yo soy el que soy. Es el mismo ahora, ayer y mañana y por siempre. Qué tremendo nuestro Señor. Job 26:14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. ¿Ve? Hermanos, aún nosotros estando en Cristo, cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Cuando partamos a la gloria, conoceremos más de Él y más de Él. Pasará el tiempo y más de Él, y nunca dejaremos de conocer más a Dios y a Cristo, porque Él es infinito y eterno y perfecto. ¿Qué eso entra en tu cabeza, amigo, amiga? Por favor. ¿Estás enemistado con ese Dios tremendo? ¡Wow! Tremendo problema en que estás. Y aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Ahí está. Nadie puede entender exhaustivamente y a cabalidad a un ser que es infinito. Nosotros somos finitos.
Salmo 145:3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Noten, hermanos, el grado superlativo de estas palabras. Grande, suprema, grandeza, inescrutable. No podemos escudriñarlo completamente, ni comprenderlo completamente. Romanos 11:33, el apóstol Pablo, oh profundidad, ¿ve? La manera de hablar, profundidad, tan profundo, de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nadie, porque Él estuvo solo. Él es el gran yo soy. ¿Quién le pudo haber que aconsejar a Él? ¿Quién fue su consejero? Nadie. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, eternos por siempre. Qué tremendo es la palabra del Señor. Es estudioso, amigo, amiga. Es estudioso. Tienes una imagen del Dios. Un remedio de Dios. El mundo tiene un remedio de Dios. Los judíos de Juan capítulo 8 tenían un remedio de Dios. Somos hijos de Abraham, decía. Pero se fueron y perecieron, pues el Señor le dice que nunca más iban a verlo. Dios es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo. Juan 4:24, nuestro Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana, Dios es espíritu y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que la adoren. Dios es un espíritu libre, personal, 3 personas, ¿verdad? Un Dios, espíritu, un Dios que es espíritu. Y como espíritu que es, tiene pensamiento, voluntad, sentimiento como sus propiedades activas. ¿Y cómo tienes que adorar a este Dios que es espíritu? En espíritu y en verdad. ¿Eres espiritual? ¿Tienes el Espíritu Santo morando en ti? ¿Cómo le adoras? Y en verdad, ¿dónde está la verdad? ¿Así le adoras? ¿O te has inventado una manera de adorar? Tienes otro Dios. Si adoras de otra manera, tienes otro Dios. Mucha gente dice, no necesito ir a la iglesia para adorar, estoy bien ahí. No necesito congregar, ¿no? Dios es bueno, Él conoce mi corazón. No, tu oración tiene que ser en espíritu y en verdad, en base a las Escrituras, ¿verdad? Con un corazón regenerado. 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Invisible. Él no tiene cuerpo ni pasiones. Dios es invisible, ¿verdad? Al Rey de los siglos, y a ese Rey tú tienes que darle gloria. Al único y sabio Dios. Único y sabio. Solo puedes tener esto, hermano, amigo, amiga, en unión con Cristo Jesús. Solamente puedes darle gloria, como dice acá, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Si no estás en Cristo, no puedes salir de tu corazón esto. Deuteronomio 4:15-16. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Cuidado, ninguna figura visteis el día que Jehová habló. ¿Te puedes hacer una imagen del Señor Jesucristo ahí? ¿Cómo puedes retratar su humanidad y su divinidad? ¿Cómo la puedes retratar? Ninguna figura visteis. Ten cuidado, Cristo es Dios y hombre. No puedes hacer una imagen de Él. Ninguna figura visteis el día que Jehová habló. Por eso dice, guardad pues con vosotros de un medio del fuego para que no os corrompáis. Escuchen por favor. Lucas 24:39, nuestro Señor Jesucristo cuando se presenta ahí a su discípulo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Qué decía Juan 4? Dios es espíritu, y por tanto, Dios que es espíritu, no tiene carne ni huesos. Estamos, hermanos, no tiene miembros, ¿ya? Cuando Él, en las Escrituras leemos, ¿no?, la niña de sus ojos, no es que tenga ojos. Cuando dice que su brazo, no es que tenga un brazo. Cuando dice su dedo, no es que tenga un dedo. Cuando dice el salmista, inclina tu oído, no es que tenga un oído.
sino que es la manera en la cual Él desciende a nuestro lenguaje para hacernos entender, hermanos, que Él como espíritu que es y nosotros también como espirituales que somos, dos seres espirituales, entonces sepamos que Él se relaciona de esta manera. Hermanos, qué tremendas cosas. Dios no tiene pasiones como los hombres. Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Los hombres, hermanos, tenemos pasiones semejantes entre nosotros y semejantes a la de Elías. ¿Qué pasiones tenía Elías? Tenía, si vamos al Antiguo Testamento, temores, periodos de depresión y limitaciones físicas. Sí, pero luego en Hechos 14, 11 y 15 dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Y qué le responden los discípulos? Diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Dios no es semejante a los hombres. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Ahí está, hermanos. Dios no tiene pasiones como las nuestras. Entendamos eso, por favor. Que nos anuncie, dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces estas personas estaban equivocados porque decían, Dios es semejante a nosotros, a Dios semejante a los hombres. Y el apóstol dice, no, Dios no es semejante a los hombres, Ustedes, más bien hombres, son semejantes a nosotros, somos hombres. Dios no es semejante a nosotros, no tiene pasiones. ¿Recuerdan el otro pasaje de Elías? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero Dios no tiene esas pasiones. Y cuando las escrituras hablan de que Dios se arrepiente, hermanos, no significa, no, tengamos sumo cuidado, Él es inmutable. Cuando dice que Dios se arrepiente o que tiene celos o que se aflige, son metáforas que nos indica que Dios obra como haría un hombre que sí tiene pasiones. Él es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros. Y Dios es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. El único que tiene inmortalidad. Sí, hermanos. La inmortalidad nos habla respecto a vida, ¿verdad? La inmortalidad tiene que ver con vida. Es el único que tiene inmortalidad. Él es el único inmortal en sí mismo porque Él tiene vida en sí mismo. Nosotros, ¿los ángeles son inmortales? Sí. Sí, pero porque Dios les influye eso. ¿Nosotros los creyentes inmortales? Sí, nuestra alma va a estar eternamente viva, pero porque Él nos influye. Pero el único que tiene vida en sí mismo y que es inmortal por sí mismo es Él. Por eso dice, el único que tiene inmortalidad. Él no muere. Es la fuente inagotable de la vida eterna. Y Él la tiene en sí mismo. ¡Ay, qué precioso que lo conozcas y tengas una comunión con Él! Amigo, amiga, mira tu alma. Tu alma tiene a ese Dios. Amas a ese Dios por medio de Cristo. Porque Él es el único que tiene inmortalidad. Nadie más lo tiene. ¡Qué tremendo! En sí mismo. Que habita en luz inaccesible. Luz inaccesible. Nosotros necesitamos el sol para poder mirar las cosas, ¿verdad? Pero podemos mirar el sol. Bueno, y si fuera 100 veces más potente, nos quemamos, se malogran nuestros ojos. Y cuando nos dice que Él habita en luz inaccesible es así. Nosotros necesitamos de Cristo, conocemos a Cristo, ¿verdad? Pero para vivir necesitamos de Él, pero no podemos comprenderlo completamente. Seríamos fulminados. Él es supremamente santo, glorioso, inmenso, majestuoso. Pero Dios también es inmutable. Malaquías 3:6, Él dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él es inmutable en su ser, en sus perfecciones, en sus promesas y sus propósitos. Él nunca va a dejar de ser. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, como Dios y hombre, nunca dejó de ser Dios. Tengamos muy presente eso. Cuando Él vino y se encarnó, no dejó de ser Dios. Alguna vez algunos dicen, incluso predicadores, que Él se convirtió en hombre. No hay conversión. Él asumió una naturaleza humana a su persona y de ahí para adelante 100% Dios y 100% hombre. Eso lo creemos por fe. No entra en nuestras cabezas porque Él es incomprensible, ¿verdad? Él es infinito en su ser. ¿Cómo podemos conocer lo finito?
Ah, qué tremendo. Su propósito de enviar al Verbo, a la segunda persona de la Trinidad, fue eterno, no cambió, eterno. Su propósito de crear fue eterno. Qué tremendo, hermanos. Y su propósito de salvarnos también en Cristo Jesús es eterno. Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. O sea, donde Él habita, en la eternidad. Y por tanto, eso no cambiará. Y por tanto, la inmutabilidad de Dios tiene que ser de tan gran consuelo también para ti, porque, hermanos, podemos tropezar y caer lamentablemente. Pero si estamos en Cristo, Él no cambia. Él te ama desde antes de la fundación del mundo. Eternamente, con amor eterno te ha amado y no va a cambiar. Oh, hermanos, Él va a salvar a todo aquel que ha decretado en la eternidad, salvar en Cristo Jesús. Y su amor, santidad, justicia no mejoran ni empeoran, porque Él es perfecto, inmutable. Si Él es inmutable y no cambia, entonces ninguno de sus atributos cambian a lo largo del tiempo, si no dejaría de ser Dios. Qué tremendo sería, ¿verdad?, que sus atributos cambien. Oh, por eso Santiago dice en 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, inmutabilidad, ni sombra de variación. No hay variación. Pero Dios es inmenso. 1 Reyes 8:27 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. La inmensidad, hermano, nos habla de la infinitud de Dios en relación con el espacio. La inmensidad de Dios nos habla de la infinitud de Dios en relación con el espacio. El espacio no lo puede limitar, no lo puede contener. No podemos decir, este universo es tan grande, ya Dios no lo puede contener. Y esto no significa que cada espacio del universo, digamos, tenga algo de Dios, como que Dios sea inmensamente grande. No, porque Él es espíritu. No es que Él sea inmenso. Cuando dice la inmensidad de Dios, no es que Él sea inmenso y grandote, no, porque Él es espíritu. En relación al espacio, no es que Él sea grande, como un hombre gigante, como un ser gigante, no, sino que estamos diciendo que el espacio no lo limita. Hermanos, el espacio no lo limita. Es la infinitud de Dios en relación con el espacio. No que cada espacio tenga algo de Dios como un gran ser corpóreo. No hay limitación espacial en este ser divino. Él es inmenso. Jeremías 23 al 24 dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Hermanos, los seres espirituales, ¿verdad?, que no son corpóreos, bueno, valga la redundancia, no pueden estar en varios lugares a la vez. Pero nuestro Dios está presente en todos lados. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, estamos haciendo énfasis en la inmanencia de Dios. Él está presente en todo lado. No podemos decir, no, es tan inmensa el universo que Él no puede estar por allá. No, hermanos. Él está presente en todos lados. Dios está inmanente en todas sus criaturas, en su creación total, pero de ninguna manera está encerrado por su creación. Dios es eterno, inescrutable. Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hay muchos pasajes que podríamos leer, pero el tiempo no nos va a dar. Dios también es todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto. Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Mateo 5:48 dice, nuestro Señor Jesucristo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cada uno de sus atributos, cada una de sus perfecciones, Él es, valga la redundancia, perfecto. Perfectamente santo. No hay ni una mancha en Él. Perfectamente justo.
No hay ni un átomo de injusticia en él. ¿Me comprendes? Perfecto. Y por tanto, como es perfecto, no mejora, porque es perfecto. Lo perfecto no necesita ser mejorado. Oh, qué precioso es aquel Dios. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nuevamente la autoexistencia de Dios, la inmutabilidad de Dios, el que era, el que es y el que ha de venir es el mismo. Santo, santo, santo. Lo que le hemos entonado hace un momento. Santísimo. ¿Podemos estar delante de la presencia de Dios sin pecado? No. ¿Por qué nosotros, hermanos, estamos delante de la presencia de Dios? Por Cristo, por nuestra unión, porque estamos en Cristo, estamos escondidos en Cristo. Y si no estás en Cristo, ¿cómo vas a poder ser tú librado de un Dios infinitamente y perfectamente justo, santo, que no tolerará el pecado? ¿Cómo anhelas tú, después que partes y quiero estar en el cielo, si ahora no le amas a Él? Y no amas su santidad, amas su justicia. Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Qué tremendo. Romanos 16:27, al único y sabio Dios, sapientísimo. Él es el único sabio, nuestro Señor, Dios Todopoderoso. ¡Cuánta sabiduría! Solamente veamos, usted mira una hormiga. ¿Usted lo puede hacer? ¿Algún científico lo podrá imitar? ¿Alguien? Nadie. Mire usted toda la creación. ¿Cuánta sabiduría hay ahí? Desplegada por Dios en cada parte de su creación. ¿Cuánta sabiduría para enviar a su Hijo Cristo, para redimirnos, para crear todo, para que se cumpla todo conforme a lo decretado en el universo, se cumpla todo? Para que tú hayas nacido, todo lo que pasó en tu vida, hasta que creas en Cristo, y tus padres, y los padres de tus padres, y hacia atrás, todo Dios lo había ordenado. ¡Qué sabio Dios! Nadie se puede igualar a Él. Ese es el Dios que tú amas, lo anhelas, te gozas en Él, en Cristo Jesús. Él es Dios también y hombre también. ¿Lo amas? ¿Cómo rechazarlo? Niños, escuchen. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Cuánto podemos agregar? Todo lo que quiso ha hecho, todo lo que sucede en esta dispensación, en toda la creación, Dios lo ha hecho como Él ha querido. Entonces alguien se va a levantar, alguien ahí contra Dios. Entonces Él es el autor del mal. No, en Él no hay pecado. Él es el que origina la guerra, porque tú me has leído que todo lo que Él quiso ha hecho. No, Dios lo ha ordenado, lo ha decretado. Todo tenía que suceder así. Pero no hay pecado en Él. Es incomprensible, ¿verdad? Es incomprensible. No entra en tu cabeza, en mi cabeza completamente, ¿verdad? Que Él eligió a todos sus escogidos de antes de la fundación del mundo. Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, ahí en Marcos 1, cuando empezó a predicar, que decía: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿A quiénes? A personas que estaban muertas espiritualmente, sabiendo Él que muchos no iban a creer. ¿En el pecado en quién estaba? En la gente. Igual hacemos nosotros, predicamos sabiendo que nosotros no hacemos nada, sabiendo que están muertos. ¿Y por qué le predicas a alguien que está muerto? Porque Dios es el que a través de ellos hace la obra. Tremendo. Qué tremendo. ¿Cuánto hay por hablar acerca de nuestro Dios? Dios hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Él hace todas las cosas. ¿Por qué ha creado el universo? Para su gloria, para manifestar su gloria. Por medio de ello, Él es glorificado. No que Él necesite nuestra gloria, que nosotros le demos la gloria. No necesita nuestro Señor. Es completo en sí mismo. Él es feliz en sí mismo. ¡Qué tremendo! Efesios 1:11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según Él, según su voluntad, Él hace todas las cosas, no solamente la predestinación, dice aquí, todas las cosas.
Isaías 46:10, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. Mi consejo, lo que él decretó, permanecerá. Nadie lo puede tumbar. Nadie, es más, lo que hizo Satanás ahí en el jardín y lo que hace ahora, al final lo que hace, confluye para cumplir los propósitos de Dios sin haber pecado en Dios. El pecado está en el hombre, la maldad está en el hombre y en el enemigo. No entra en nuestra cabeza. Es incomprensible, ¿verdad? Qué tremendas cosas vemos en así. ¿Ustedes creen que ahí en el jardín del Edén, ahí Adán cayó, ¿no? Cayó en pecado y Dios dijo, ¡ay, qué pasó ahora! ¿Qué hago? Ahora enviaré al Señor Jesucristo, no, en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Que le están dando, reformando las cosas cada vez que pasan? Sería un hombre. Oh, qué tremendo Dios, ¿te das cuenta? Mi consejo permanecerá. Si estás en Cristo, eso va a ser siempre. No te da tranquilidad esto. No te da un gozo. No arde tu corazón que si estás en Cristo, ese consejo permanecerá. Y haré todo lo que quiero. Proverbio 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y aún al impío para el día malo. Oh, ¿cómo que aún al impío Dios lo ha hecho para el día malo? Ya les dije hace un rato. ¿Por qué se pierde el impío? Es un decreto de Dios. Él ha ordenado así. ¿Pero por qué se pierde? Por su pecado. No es que Dios lo empuja. Dios no le da de su gracia. Esa gracia especial, salvadora. Porque es soberana también. Él es el libérrimo. Él hace su voluntad en todas las cosas. No hay maldad en él. ¿Por qué se pierde él? Por su pecado. ¿Por qué se pierde el hombre? Por su pecado. Aún al impío para el día malo. Y por tanto, cuando el apóstol Pablo en Romanos 11:36, ¿cómo termina? Dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Oh, ya no entra tantas verdades en la mente el apóstol Pablo y exclama, de él, por él y para él son todas las cosas. Y a él sea la gloria. No lo comprendo completamente, a él sea la gloria. Pero Dios es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. En Éxodo 34:6-7 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Y hemos aprendido aquí en misericordia de Dios natural, misericordia especial, y hay misericordia soberana. Porque dice el apóstol Pablo que él tiene misericordia del que tiene misericordia y se compadecerá del que se compadezca, Dios. Así que la gente dice, no, Dios es misericordioso y esperando que con eso el Señor va a tener una misericordia soberana a pesar de que está yendo contra Dios y pecando contra Dios. No, si no Judas nos habría perdido, ¿verdad? Tengamos sumo cuidado con esas cosas. Dios hace salir el sol para los justos y para los injustos. Es misericordia. Es misericordia de Dios. Pero no es misericordia soberana. La misericordia soberana de Dios es para sus vasos de misericordia. Él nos hizo nacer, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué te salvó, hermano, hermana? Por su misericordia. ¿Y qué misericordia? Tiene que ver con miseria, porque éramos miserables y somos miserables. Misericordia es distinto que la gracia. Misericordia. Qué bueno. Pero Él tiene misericordia del que determinó tener misericordia. Y no, eso no lo hace malo. Que se pierde el incrédulo por su pecado, por su maldad, por su rechazo a Cristo, porque no quiere ir a Cristo para tener vida. Y hay tanto por hablar, hermanos. Mucho. Grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, de ningún modo. Si tú mueres sin Cristo, de ningún modo te tendrá por inocente. Escucha, por favor. De ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. 1 Corintios 13, del 4 al 6.
El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. La palabra nos dice que Dios es amantísimo. Sí, Él ama con amor eterno a sus escogidos y ama eternamente a su Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y a nosotros nos ama en Cristo Jesús. No por nosotros mismos, porque estamos en Cristo y como Dios ama al Hijo, nos ama a nosotros porque ama al Hijo. Oh, qué preciosas cosas tan tremendas. Pero el amor de Dios no se goza, el amor nuestro no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios es amor. Esa frase tan preciosa realmente y tan profunda, pero que el mundo lo agarra y lo publica ahí y dicen Dios es amor, me ama con todo, sigo pecando, no me interesa la iglesia, no me interesa leer su palabra porque Dios es amor. Y se están yendo al infierno así. Porque el amor no se goza se goza de la verdad y no se goza de la injusticia. Y Dios es justo. Y no va a dar por inocente al culpable. Hermanos, voy a ir. Hay otro pasaje más, pero voy a ir a un resumen de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Lo que lo hemos leído, o de gran parte de lo que hemos leído, está en la Confesión en el capítulo 2. ¿No? Lo que hemos leído ahora, los pasajes que hemos leído, es acerca de los versículos que están ahí en la Confesión. Y dice la Confesión a manera de resumen: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad y transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. ¿Tienes ese Dios? ¿Tienes comunión con ese Dios por medio de Cristo Jesús? Ese es el Dios que te han pintado en otros lugares, no es el Dios. Este es el único Dios vivo y verdadero. El único. Y la confesión continúa diciendo lo siguiente, y nos faltaría mucho tiempo, ¿verdad? Esto lo hemos estudiado en su momento, creo que en 5 meses. Dice la confesión ahí en la manera resumida: teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras, en todos sus mandatos. A él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador y cualquier cosa adicional que a él le placiera demandar de ellos. Hermanos, qué preciosa declaración, qué precioso resumen de las Escrituras acerca del único Dios vivo y verdadero. Sigue diciendo: en este ser divino e infinito hay 3 subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. Un paréntesis.
Muchos dicen creo en Dios por las obras de la creación, pero no creen en Cristo y no lo creen que es Dios tampoco. ¿Tienen al Dios de la Biblia? No tienen al Dios de la Biblia. Se están perdiendo. Tú no le puedes decir, gloria a Dios. No le puedes decir, qué bueno. Tienes que predicar y hablar del verdadero Dios de la Biblia. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias, un Dios y tres subsistencias, tres personas, el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre. ¡Wow! ¡Qué cosa tan profunda! El Hijo eternamente engendrado del Padre. No tiene principio. ¡Qué tremendo! Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos. Porque dice todos ellos, tres personas. Sin principio. Y por tanto, solo un solo Dios. Que en la manera en que escribamos, hermanos, no cuadre. Porque tres personas, un Dios. Uno dice, oye, pero ¿cómo es eso? ¿No? En nuestro lenguaje no funciona así la cosa, ¿no? Decimos tres, entonces son, ¿no? Pero no es así. Tres es uno, un Dios. Oh, qué precioso nuestro Dios. Y por tanto son un solo Dios que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Eso hemos estudiado también. Hay relaciones personales entre la persona del Padre con la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Hay unas relaciones. Nuestro Señor oraba al Padre. El Padre le decía al Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Una relación personal. Y nos damos cuenta que son personas. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Ese es el Dios, hermanos, y vamos recién a un poquito más de la mitad de la prédica. Así que les pido por favor atención. Miren, hermanos. Ese es el Dios que en Génesis 2:8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ese Dios de quien hemos hablado, que es libérrimo, que es inmutable, eterno, todopoderoso, santísimo, justísimo, justo. Ese es el Dios que plantó un huerto en el Edén y lo puso a Adán. ¿Cómo habrá sido esa casa? ¿Quién hizo el hogar? La casa de Adán y su esposa. Ese Dios infinito de quien hemos hablado. Yo pregunto, las casas de ahora, ¿qué tienen? Cimientos, ¿verdad? Tienen sus zapatas, sus columnas, sus paredes, sus ventanas, su techo. ¿Cómo habrá sido la casa? ¿Cómo era la casa de Adán? La casa de Adán tenía por cimiento, vamos a decir así, las placas tectónicas que hasta este momento no podían de alguna manera friccionar y generar un terremoto, no. Ese era su cimiento. Tenía por paredes, por columnas, los árboles frondosos, las plantas ahí. Tenía por piso la tierra, tal vez con algunas plantas, ¿verdad? Con algunas flores tan bonitas ahí a los costados, con un pasto tan precioso. Ese era su hogar. ¿Los cielos tenía techo? No, los cielos eran las estrellas. Ahí todo el cielo con las estrellas tan preciosas, el sol. Esa era su casa, era su hogar. Y él estaba llamado a labrar y guardar también la santidad de ese lugar. Y guardar a su esposa. ¿Necesitaría ventanas? No necesitaba ventanas. Él podía mirar los animales tan preciosos. Miraba los animales tan preciosos, sean las aves o los que se arrastran o los que caminan. O si había algún río, porque habían ríos también, no sabemos si había algún pez. Pero él daba la gloria a Dios, tan preciosa. Por eso a veces nosotros no anhelamos y decimos, no, tal lugar de campo, qué bonito. Abre la ventana y se ven tantos. Imagínense, el hogar de Adán. Bendecido por Dios. ¿Necesitaría pinturas? Sí, todos los colores tan preciosos, todas las flores tan preciosas, todos los olores tan preciosos. ¿Para qué adornos? Y sobre todo, la presencia de ese Dios de quien hemos hablado. Por eso quiero terminar la prédica ahora. Para enlazar con lo que hemos hablado hace un momento. Ese era mi propósito. Sabía que iba a ser largo. Y no he usado tiempo para leer más versículos. Ese Dios precioso es el que le dio esta casa a Adán.
Y tenía la presencia, la amistad y el favor, la comunión íntima con Dios. Treno. Pero, los peros, ¿no? Pero Adán pecó y cambió su residencia. Dios lo expulsó. ¿Sí? Podríamos leer los otros versículos de Génesis 2, pero ya no hay mucho tiempo. Dios los expulsó del paraíso. En Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y come y viva para siempre. Y lo sacó, remarquen eso, lo sacó Jehová del huerto de Edén. Lo sacó a otra residencia. De su residencia, donde estaba bendecido por Dios, digamos, no había ningún mal para él. Tenía la vida plena con Dios. Lo sacó del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. 24, primera parte. Echó pues fuera al hombre. Lo echó a vivir ahora en la tierra maldecida, de la cual se ha predicado semanas pasadas. Sujeto al frío, a la tempestad, a los terremotos, a los maremotos, y su descendencia se expuso ¿a qué? A la inundación. Y nosotros también estamos aquí, ¿verdad? Y tantos desastres naturales que pasan. Dios expulsó al hombre del paraíso, y en palabras del teólogo reformado Luis Berkhoff, en su tratado de teología sistemática, dos motivos. Uno, porque ese jardín de Edén representaba el lugar de comunión con Dios. ¿Por qué lo sacó? Porque ese lugar, el jardín de Edén, representaba la comunión con Dios. Ahora, como ya no tiene comunión con Dios, afuera, lo echó. Dos, porque el jardín de Edén era símbolo de la vida más plena y de las más grandes bendiciones reservadas para el hombre si hubiera permanecido sin caer. No había ni un mal en Adán, ahí en el jardín. Todo era bendición, todo era precioso, tenía abundancia, aromas, distintos sabores, protegido por Dios. ¿Con el favor de quién? De ese Dios de quien hemos hablado. Tenía el favor y la comunión, el favor. Pensemos en estas cosas. Digamos que tú tienes un amigo que es el mejor médico del planeta. ¿Recurrirías a él para que te dé una receta? Seguro, ¿no? O que tu amigo es, no sé, el presidente o el alcalde. Lamentablemente ahora hay pura corrupción, ¿no? Y se usan los favores, ¿no? Pero podríamos usar ese ejemplo, un príncipe, un hombre importante, tan conocedor, que te puede dar un buen consejo, etc. Pero imagínate que su amigo, con quien tenía comunión Adán, era Dios, de quien hemos hablado. Qué precioso era ese momento, mientras estaba en el jardín, pero Dios lo expulsó, porque ese jardín representaba el lugar de comunión con Dios. Y ahora toda la raza humana, que todos los que nacemos en Adán, bajo el pacto de obras, ya nacen sin tener comunión con Dios, enemistado con Dios. Qué tremendo, hermanos. Dios lo expulsó del paraíso porque ese jardín de Edén representaba el lugar de comunión con Dios. Y como ahora la descendencia de Adán, el hombre, es pecador y está enemistado y odia a Dios con todas sus fuerzas, debe irse fuera. Debe irse a otro lugar de residencia. Porque el hombre está enemistado con Dios. Después vamos a ver que Dios está enemistado con el hombre. Pero el hombre está enemistado con Dios. Qué tremendo, hermanos. El hombre odia al verdadero Dios que demanda santidad. Si tú le hablas a un Dios, tú predicas, entre comillas, predicas y hablas de que Dios es amor y que le va a dar muchas bendiciones terrenales, el hombre va a amar a ese Dios. Pero si tú hablas el evangelio que Dios, que predicó nuestro Señor Jesucristo, arrepentirse y creer en el evangelio y que se niega a sí mismo, va a odiar a ese Dios. Ahí te das cuenta que odia el hombre al verdadero Dios. El hombre odia al verdadero Dios de las Escrituras. Y por eso lo llevaron a Jesucristo a la cruz de Calvario. Lo mataron. El hombre odia al verdadero Dios que demanda santidad. ¿Sí? Tal vez tú me digas, no. Juan 3:19 dice la palabra del Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre ama más las tinieblas. Deberíamos amar más a ese Dios de quien hemos hablado.
y amar a Cristo, tan precioso que es, pero amamos más las tinieblas. ¡Oh, qué necedad del hombre! Así es el ser humano. Y el Señor dijo, nuestro Señor Jesucristo, que es vivo y verdadero, hemos aprendido, Él dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando tú predicas el Evangelio y alguien no quiere convertirse, no va a Cristo, es porque está amando más las tinieblas, su pecado. Ama más las tinieblas y no ama a ese único Dios vivo y verdadero. Y Él es verdadero. Y de Él salieron estas palabras. Juan 7:7, nuestro Señor le dice a sus hermanos de carne, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Noten, el Señor dice, a mí el mundo me aborrece. Así que tú puedes decir, no, mira la persona tan bonita, tan moralista, tan religioso, mira que anda bien, se comporta, no es asesino, no es sicario. No, le aborrece a Cristo. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Y si alguien ama a Cristo, es porque está en Cristo. Y porque ha sido enseñado por el Padre. Y porque el Padre lo llevó a Cristo. Y ahora sí amamos a Cristo. Y amamos a Dios. Y tenemos comunión con ese Dios de quien hemos expuesto hace un momento. Juan 15:23 dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Wow. Alguien podría decir, no, yo no creo en Cristo, pero yo amo a Dios. No, si tú aborreces a Cristo, aborreces al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Ojo, qué tremendos, tantas cosas por hablar. Colosenses 1:21, importantísimo. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos. Ahí está. ¿Cómo es el ser humano delante de Dios? El ser humano para con Dios es extraño y enemigo, enemistado de Dios. Así, cuando Adán pecó, se convirtió en un enemigo de Dios. Y por tanto, Dios lo echó fuera, lo expulsó. Y ciertamente, creemos en que muy probablemente Adán haya sido reconciliado. Pero acá dentro de estas cosas vemos qué cosa. A la raza humana en general. La raza humana en general nace enemistado contra Dios. Ese niñito tan bonito, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que está creciendo y a veces escucha la palabra y después llega a los 11, 12, ya no quieren saber nada de Dios. Está enemistado con Dios. No quiere saber de Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿Y dónde vemos la enemistad de Dios? Ahí nada más. Génesis 3, cuando pecó. Del hombre, de Adán para con Dios. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuvo miedo de Dios, de aquel que lo protegía y tenía su favor para con él. Tuvo miedo y se escondió, tenía vergüenza. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, tú tienes la culpa. ¿Ve? Enemistado con Dios, porque tú me la diste, yo no te pedí. Tú me la sacaste de mi costado, de mi costilla, y tú me la diste. Y esa mujer que tú me diste, me dio el fruto y yo comí, yo pequé porque ella me dio, pero porque tú me la diste. Nota la enemistad contra Dios. La enemistad contra Dios. A veces una persona, una familia, mueren su hijo, son incrédulos, mueren su hijo. ¿Por qué Dios? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué permites las guerras? ¿Por qué tú has hecho esto? ¿Por qué? Ayer justo compartía con mi familia, aquel hombre, ¿no? Charles Stanley, que apostató. Un predicador que había predicado junto con William Graham por todo el mundo. Había estudiado en seminario, etc. ¿No? Supuestamente había predicado a tantas personas. Llenaba estadios, dice. Escribió al final de su vida un libro, casi como 300 páginas. ¿No? Adiós con Dios. Apostató. Y ahí entre los argumentos, hermanos, los subtítulos, los subtítulos, pues, o capítulos que aparecen en su libro, muchos argumentos. Muchos argumentos. Tremendo y terrible. No le recomiendo a nadie. A nadie. Ahí está. La mujer que me diste apostató aquí, Adán.
En palabras del teólogo reformado Robert L. Raymond, en su tratado Teología Sistemática, dice, la enemistad del lado humano hacia Dios, ahí está, mire, ven esto, el hombre hacia Dios. La enemistad del lado humano hacia Dios se refleja en el hecho de que la pareja se escondió de Dios por miedo. Y segundo, por la imputación tácita de Adán de la culpa de su condición caída a Dios. En su explicación, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fin de la cita. Son cosas profundas. Usted ve ahí la enemistad del hombre para con Dios. Y así todo hombre nace enemistado de Dios. Y vive, practica el pecado, enemistado de Dios. Pero también Dios lo expulsó del paraíso porque ese jardín de Edén representaba el lugar de comunión con Dios. Y ahora Dios también está enemistado con el hombre. A causa de su infinita y perfecta justicia y santidad. Hemos visto eso, ¿no? Él es perfectamente santo y perfectamente justo. Y Él está enemistado con el hombre. Y entonces tú dices, no, Dios es amor, dice el mundo de afuera. Sí, ciertamente es amor, pero es justo y es santo y su misericordia, ¿verdad? ¿Cómo es? Soberana. Hay una misericordia natural, una misericordia especial, una misericordia soberana. No juguemos, no jueguen con Dios. Nuestro Señor en Juan capítulo 8 se escuchó en la mañana de nuestro hermano. ¿Qué se escuchó? Personas que estaban endurecidas. El Señor le dice, ya no hay más oportunidad para ustedes. ¿Qué tan atrevimiento el ser humano para decir y hacen películas, etcétera, que ahí los hombres se arrepienten al final ahí? ¿Quién dice que van a tener vida y que no van a perder su vida en la madrugada? ¿Y quién dice que ya no están, si ya no están endurecidos judicialmente? Salmo 5, 4 al 6 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué dice? ¿Aborreces el pecado, dice ahí? ¿O aborreces a todos los que hacen? ¿Quién es el que hace la iniquidad? ¿El pecado? ¿El pecado es el pecado o el hombre comete el pecado? Aborreces a todos los que hacen. Aborreces a quienes están hablando. Personas. No que Dios es amor. Dios es amor. Claro que sí. Pero Dios es un Dios que está también airado con el impío todos los días. Salmo 7, 11. 11 al 14. Dios está irado contra el impío todos los días. Si alguien aquí no está en Cristo, Dios está irado contra ti. Todos los días. ¿Estás durmiendo? Ahí también. ¿Estás despierto? También. ¿Estás estudiando, trabajando? También. Todos los días. No lo digo yo, lo dice Dios, que es verdadero. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. ¿Qué dice? ¿La altivez o los ojos altivos? La persona. La lengua mentirosa. ¿Qué dice? ¿La mentira o el mentiroso? Las manos derramadoras de sangre inocente. La persona. El corazón que camina pensamientos inicuos, la persona. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y en ese momento cuando Adán pecó, se convirtió en enemigo de Dios. Sí, era un mentiroso, ¿verdad? Audaz. La mujer que tú me diste, tú eres el culpable, Dios. Pero Dios también de su lado está enemistado con el ser humano. Sí, como hemos visto en estos 3 versículos, nada más, 3 pasajes. Y como dice también el teólogo reformado Robert L. Raymond en su tratado, la comunión entre Dios y el hombre, escuchen bien, la comunión entre Dios y el hombre estaba rota. Ahora existía una verdadera alienación entre Dios y el hombre. La enemistad de Dios, la enemistad de Dios para con el hombre, ¿cómo es? Santa y completamente justificada. ¿Y cómo es la enemistad del hombre para con Dios? La enemistad del hombre siendo impía e injustificada. ¿Cómo se enemistó Adán contra Dios? La mujer que tú me diste, pecó. No tenía justificación para comer del fruto prohibido. ¿Verdad? Impío, injustificado. Yo soy tu enemigo, tú me diste esa mujer. Impío, injustificado. Pero la enemistad de Dios para con el hombre es santa y es justa. Porque Él es justo y Él es santo. Infinitamente santo. Porque es infinito en su ser y en sus perfecciones. No hay mancha en Él. No hay pecado en Él. Eternamente santo, inmutable, eternamente justo.
Qué tremendo, ¿no? La verdadera enemistad del lado de Dios se ilustra por su sentencia judicial de la pareja a la muerte y por su expulsión del jardín y de sí mismo, que de hecho es la esencia de la muerte. En 2 Corintios 5, el 18 al 19, también dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, que nos muestra ese versículo también, que Él estaba no reconciliado con el hombre. Él estaba enemistado con el hombre. Y Él tomó la iniciativa ya establecida y decretada por Él antes de la fundación del mundo de reconciliarnos en Cristo Jesús. Pero también, y ya con esto terminamos, Dios los expulsó del paraíso porque el jardín del Edén era símbolo de la vida más plena y de las más grandes bendiciones reservadas para el hombre si hubiera permanecido sin caer. El hombre odia a Dios. Dios está enemistado con el hombre. Sí, es una realidad, lo hemos visto también en los pasajes. Y como ese lugar donde estaba el jardín del Edén era símbolo de las mayores bendiciones para el hombre, y como ahora ya las había perdido por su pecado, entonces tenía que salir de él. Y ahora, ¿qué vemos en esta tierra? Que está maldecida. ¿Qué vemos sobre el hombre? La bondad de Dios, una misericordia general. Sale el sol para todos. Hay trabajo para algún incrédulo, de repente apóstata a ese hombre de quien hablé hace un momento. Seguramente seguía comiendo, seguía respirando después de escribir su libro. Escribiendo su libro, apostatando de Dios. Seguía respirando. Dios que tiene vida en sí mismo le estaba dando vida. ¿Para que siga escribiendo eso? Para que muchos se pierden. Misericordia general. La misericordia soberana para sus vasos de misericordia en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Entonces por eso Él tenía, como pecaron, la paga del pecado es muerte. El Señor le dijo, el día que comieres de ese árbol, de ese fruto, ciertamente morirás. Y el morir implicaba muchas cosas, como hemos visto, y por tanto tuvo que salir, porque ya no estaba bajo esa bendición suprema de Dios. Qué cosas tan terribles. Qué terrible es el pecado. Qué terrible es el pecado. Y no solamente eso, Dios impidió al hombre acercarse al árbol de la vida, porque el versículo 24 de Génesis 3 dice, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La razón del impedimento de acercarse al árbol de la vida era porque el árbol era el símbolo de la vida prometida en el pacto de obras. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, hermanos. Ahora el Señor le puso una espada que se revolvía y unos querubines guardando para que ya no tomen del fruto del árbol de la vida. Ahora el hombre no puede ir a Dios. No puede y no quiere. De lo cual hemos predicado hace tiempo. Por eso nuestro Señor dijo en Juan 6, 64, ninguno puede venir a mí. ¿Qué simbolizaba que el Señor haya puesto querubines y una espada? Que ya no pueden. La justicia de Dios, expulsados, se lo sacaron, pero ahora ya no puede. Uno no puede en sí mismo arrepentirse. Uno no puede darse vida espiritual. El hombre no puede hacerse nacer de nuevo solo. Ya no puede y encima no quiere. El Señor dijo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Ven la necesidad del hombre? No querer ir a Cristo para tener vida. ¡Oh! ¡Qué necio es el hombre! ¡Qué malo es! No quiere, no tiene el deseo, no tiene el afecto y no puede. ¿Recuerdan aquel ejemplo que pusimos? Niños, a ver, salgan a la calle y vuelen. Ustedes miran, no puedo. Así el hombre no puede darse vida, no puede arrepentirse. Es Dios quien tiene que hacer la obra, nosotros no. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a ayudarle a Dios? ¿Qué hacemos? ¿Lo traemos acá para que repita la oración? Vamos a creer falsos convertidos y lo vamos a engañar. Porque luego en el mundo van a estar ahí como mundanos y van a decir, ya tomé mi decisión. Yo ya creí, tomé mi decisión. ¿Qué me estás hablando? ¿Que tengo que arrepentirme? Yo ya soy creyente. La salvación no se pierde. Claro que queremos que la salvación no se pierde, siempre y cuando la tienes. Siempre y cuando la tienes. Para finalizar, voy a dar cita de Robert L. Raymond. El camino de regreso al árbol de la vida se vuelve imposible para siempre
por la espada de fuego que gira constantemente, el símbolo de la justicia de Dios, y los querubines, los guardianes de la santidad de Dios. Fin de la cita. Para siempre. El hombre no puede. ¿Se dan cuenta la condición del ser humano? Terrible, terrible. Por eso tenemos que orarle al Señor para que tenga misericordia. Entonces Adán y su esposa y toda su descendencia en él fueron expulsados del paraíso. Cambió la residencia del hombre para siempre. Y a partir de ese momento empezó a operar la gracia soberana de Dios para sus escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y ellos, y solamente ellos, retornarán por esta gracia especial de Dios al paraíso. El paraíso se perdió, el paraíso lo encontramos. Nuevamente, ¿en quién? En Cristo Jesús. Oh, y mayores bendiciones, mayores bendiciones. Qué precioso nuestro Señor. Oremos, hermanos.